Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hoy comenzamos a desarrollar en este momento el segundo encuentro de las capacitaciones que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe ha planificado junto y a través de la plataforma del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de la provincia. Hoy nos va a ocupar hablar de algo muy importante para el desarrollo de esta campaña, que es nada más y nada menos que el acto vacunal. Todo lo que significa el acto vacunal, que es el eje por el cual nosotros nos vamos a dirigir a la población para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Nosotros en este momento ya nos conocemos, pero me gustaría volver a presentarme para aquellos que todavía no me hayan identificado. Yo soy Soledad Guerrero, coordino el programa de inmunizaciones de la provincia de Santa Fe. Y bueno, hoy, insisto, nuevamente vamos a comenzar a desarrollar algunos conocimientos que consideramos de suma necesidad para cada uno de ustedes contar con ellos en el momento del desarrollo del acto vacunal. Y me parece que esta presentación le vamos a dar un marco teórico y vamos a definir qué es una vacuna. Después nos vamos a meter en el acto vacunal propiamente dicho y en los pasos sucesivos. Y por último vamos a hablar de lo que significa la posibilidad de un accidente cortopunzante que puede llegar a suceder de no prevenirlo durante este acto vacunal. Este marco teórico comienza con la definición de la vacuna. De alguna manera estamos siempre dando por obvio un concepto que la gran protagónica de esta campaña, y por ahí nos parece muy importante que entre todos sepamos definir quién es la vacuna y qué es una vacuna, que es una suspensión de microorganismos vivos, atenuados o inactivados, o sus fracciones, y que son administrados a un individuo sano, susceptible, con el objeto de inducir inmunidad protectora contra la enfermedad infecciosa correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con personas sanas a las cuales le vamos a tratar a través de los componentes de la vacuna, inducir defensas contra una posible enfermedad a la cual es susceptible. ¿Y qué compone una vacuna? ¿Cuáles son sus componentes? Hay lo que nosotros llamamos parte de la vacuna formada por el antígeno o lo que es el ingrediente activo, el que desarrolla la presencia de los anticuerpos en el individuo susceptible, que son antígenos virales o bacterianos que van a estimular este sistema inmunológico, pero no le van a causar la enfermedad. A su vez, la vacuna tiene sustancias llamadas adyuvantes, como sales de aluminio, que tienen como finalidad potenciar el efecto de este antígeno, manteniendo al antígeno en el lugar de depósito y logrando con menor dosis, o sea, con menor nivel de cantidad de antígenos, el máximo de inmunidad o de respuesta posible. También tiene antibióticos que son estabilizadores, que impiden la contaminación de otros gérmenes dentro de esta solución. Así como estabilizadores, el azúcar, la gelatina, que van a dar una mayor eficacia. Conservantes como el timerosal, que también previene la contaminación. Y van a tener ingredientes inactivadores residuales como el formaldehído y materiales de cultivo celular que son más bien residuales. ¿Por qué tenemos que conocer los componentes de una vacuna? Porque nosotros tenemos que saber qué estamos administrando y que cualquiera de estos componentes puede tener también un efecto indeseable en la persona que recibe, en el individuo que recibe la vacuna, a la hora de saber de qué depende ese efecto indeseable, como por ejemplo una reacción alérgica a cualquiera de estos componentes.
Las vacunas pueden venir, y es muy factible que así lo hagan algunas de las vacunas que están previstas que lleguen en esta campaña, con una cubierta metálica de determinado color que nos va a permitir identificar si es la primera o la segunda dosis. Esta cubierta metálica debe ser retirada con precaución y luego limpiar con algún antiséptico el tapón de goma que queda por debajo de esta cubierta metálica. Las vacunas, ustedes saben que la presentación puede ser líquida o liofilizadas. Las vacunas liofilizadas siempre hay que diluirlas con algún diluyente, entonces se introduce el diluyente específico de cada vacuna en el vial donde está el polvo liofilizado. En cambio, en su presentación líquida no hace falta la dilución porque ya podemos directamente cargar la dosis desde la solución líquida. En el caso de la preparación con polvo liofilizado, luego hay que diluir, agitar suavemente la vacuna para garantizar una buena disolución, y al administrarla el líquido debe poseer un aspecto bien homogéneo, o sea, nosotros tenemos que observar qué quedó de esa solución y qué aspecto tiene, que por supuesto debe ser lo más homogéneo posible. En caso de multidosis, que puede ser otra de las posibilidades, se va a extraer de cada solución reconstituida, o si ya viene en presentación líquida, la dosis que se deba administrar de acuerdo a la vacuna previamente estipulada. Todas las vacunas tienen contraindicaciones, pero nosotros sabemos que hay contraindicaciones absolutas. La contraindicación absoluta de una vacuna es una reacción anafiláctica previa. Cuando hablamos de reacción anafiláctica, estamos refiriéndonos al shock anafiláctico, o sea, a una reacción que suele tomar todo lo que es el componente piel a través de una reacción alérgica tipo urticariana, todo lo que es el componente respiratorio con un broncoespasmo o una dificultad respiratoria, más el componente circulatorio con la posibilidad de un shock. Este síndrome llamado anafiláctico, este shock que puede aparecer 30 minutos después de la colocación de una vacuna por una reacción de tipo alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, hace que nosotros debamos tener presente de que va a existir un kit de anafilaxia para responder a esa persona, que puede aparecer durante esa media hora y que esa persona luego va a tener este antecedente y no va a poder recibir nuevamente esta vacuna o una segunda dosis de esta vacuna, dado que queda la contraindicación absoluta en la persona que recibió y desarrolló este tipo de reacción. La reacción anafiláctica puede ser a una dosis previa a la vacuna o a componentes de esa vacuna. Entonces, esto también hay que tener en el interrogatorio de la persona que se va a vacunar dirigido estas preguntas para dilucidar bien si esto puede ser un antecedente que contraindique la vacuna. ¿Qué pasa? Y esto es una duda que tenemos todos con los pacientes que han padecido la enfermedad COVID-19 a través del virus SARS-CoV-2. No existe una contraindicación médica, pero ¿qué se está recomendando? Posponer la vacuna para evitar transmisión viral y propagación de la enfermedad. ¿En quiénes? Si hay casos confirmados, o sea, si la persona está en este momento cursando la enfermedad, vacunar luego de 14 días de la fecha en que se iniciaron los síntomas o hasta la recuperación clínica. ¿Qué pasa con los contactos de casos confirmados? Vacunar luego de completar los 14 días de aislamiento. Esto también tiene que estar en el interrogatorio previo a las personas que llegan a vacunarse. Si en ese momento ha tenido fiebre, si ha sido confirmada de COVID-19 o si ha estado en contacto con un caso confirmado para darle las recomendaciones pertinentes. ¿Quiénes podrán vacunarse? Y muchas veces cuando hablamos de esto, los vacunadores estamos hablando de falsas contraindicaciones. Muchas veces
se pospone una vacuna por el desconocimiento de que en realidad esta no es una contraindicación y la persona podría vacunarse igual. Ante una enfermedad aguda benigna, si la persona está dando de mamar, o sea, una mujer en periodo de lactancia, tener antecedentes de convulsiones febriles, reacciones leves a dosis previas de una, por ejemplo, triple, o sea, de otras componentes de otras vacunas que no tengan nada que ver con esta, alergias inespecíficas, enfermedad neurológica conocida, o sea, algunas, estados previos de la persona que puede contarnos en el momento del interrogatorio, pero que no contraindican la indicación de esa vacuna en ese momento. Y podemos aclarárselo a la población que a pesar de estar en este momento padeciendo tal o cual lesión, en este caso no es incompatible con la vacunación y tranquilizar de esta manera a la población. Por ejemplo, tratamientos con antibióticos y o convalescencia, historia familiar de convulsiones, con con otras indicaciones de otras vacunas, desnutrición, niños en contacto con embarazadas, historia familiar de muerte súbita en contexto de vacunación, bajas dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides por vía inhalatoria, corticoides tópicos, también por vía orales, pero que no llegan a las dosis que el corticoide provoca la inmunodepresión. ¿Cuál va a ser nuestra población objetivo? Y esto lo hablamos en el encuentro anterior, pero nos gusta tener en cuenta que se haya comprendido bien y por eso transmitirlo, de que esta campaña va a ser estratégica. ¿Por qué? Porque la cantidad de dosis que van a arribar a cada una de la provincia, a cada una de las localidades de nuestra provincia, van a ser graduales y van a ir llegando, para lo cual vamos a tener que planificar estratégicamente a qué población primero. Lo que sabemos hoy y estamos planificando teniendo en cuenta esto, que el personal de salud van a ser las primeras personas de la población objetivo en vacunarse y a su vez desarrollaremos dentro del personal de salud estrategias de a quiénes primero. ¿Quiénes son los más vulnerables, los que están dentro de la primer línea de batalla contra el COVID? Van a ser los primeros en vacunarse de acuerdo a su función y así sucesivamente. Una vez que la vacuna esté, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sputnik V, aprobada para mayores de 60 años y esto esté debidamente publicado, nosotros sabemos que la población más vulnerable son los abuelos que han estado en los geriátricos y que han padecido esta enfermedad con graves consecuencias. Y vamos a desarrollar una estrategia de trabajo junto con las instituciones geriátricas para abordar a estos abuelos que están institucionalizados. Personal estratégico, y en esto nos estamos refiriendo a las fuerzas de seguridad, con una estrategia de vacunación a quienes van a tener que dirigirse a un lugar determinado. Previamente se ha hecho el relevamiento de quiénes son y ellos a través de un turno web van a llegar a determinados lugares en las 5 regiones de la provincia y de esta manera van a ser vacunados estratégicamente. Luego, por supuesto, inmediatamente decidiremos dentro de los mayores de 60 años, primero los mayores de 80 años, luego los mayores de 70 años, los mayores de 60 años, los grupos de riesgo entre 18 y 59 años que van a ser debidamente informados de cuáles son definidamente esos grupos de riesgo. Nosotros, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles va a establecer a través de lineamientos técnicos de la vacuna cuáles son aquellas comorbilidades que tienen que ser vacunadas dentro de este grupo etario y debidamente y en su momento nosotros vamos a transmitir el listado de esas comorbilidades a todos ustedes. Y
los docentes y no docentes, que sería la población sana que va a recibir esta vacuna como prevención para dar inicio a las clases presenciales y protegerlos antes del comienzo de las clases presenciales en el 2021. ¿Cómo se administra una vacuna? Las vacunas se administran a través de vías de administración que dependerá de la vacuna y de su lineamiento técnico, cuál debe utilizar. Nosotros conocemos 3 vías de administración: la vía intradérmica con un ángulo de inyección de 15 grados, la vía subcutánea con un ángulo de inyección de 45 grados y la vía intramuscular con un ángulo de inyección de 90 grados. Las vacunas que van a intervenir en la campaña COVID-19, todas se administran en forma intramuscular en ángulo de 90 grados y en el deltoides. Ahora vamos a ver la diferencia en el sitio de acuerdo a la edad. Todos los vacunadores sabemos que en los menores de 12 meses se utiliza la cara anterolateral de muslo y que en los mayores de 12 meses la región deltoidea, en ese triángulo formado por el músculo deltoides. Entonces, como vamos a vacunar a la población mayor de 18 años, en esta campaña vamos a utilizar la región deltoidea y la vía intramuscular en 90 grados. Previo al acto vacunal, todo vacunador debe estar preparado. Para ello debe verificar la disponibilidad de lo que nosotros llamamos el kit de anafilaxia, o sea, ver si cuenta con la adrenalina, que es la droga que va a responder ante la aparición de síntomas y signos del síndrome de anafilaxia, con lo cual nosotros vamos a tener que responder inmediatamente mientras desplegamos el llamado a la urgencia que nos va a asistir, al sistema de urgencias que va a asistir en ese momento. Verificar bien la cadena de frío, el almacenamiento, cómo voy a manipular esa vacuna, la tengo bien ubicada, hago todo, si tengo todos los elementos necesarios para que la cadena de frío esté bien mantenida. ¿Y dónde voy a descartar la vacuna? Tengo todos los elementos, la aguja, la jeringa en el lugar que corresponde, el descartador, la bolsa negra, la bolsa roja, tengo mi mesa de vacunación armada, yo dispongo de todos los elementos. Esto lo tengo que ver antes de cuando estoy preparando el lugar donde vamos a vacunar. Conocer bien a la vacuna, cuáles son sus contraindicaciones, qué precauciones, como dijimos antes, cuáles son las falsas contraindicaciones, también para transmitírselo a la población. Conocer pautas de vacunación para completar esquemas. Yo lo voy a tener que citar en 21 días a esa persona, le tengo que transmitir que dentro de 21 días esa persona va a tener que volver y a lo mejor ya fue citado con un segundo turno, pero si nosotros se lo explicamos durante el acto vacunal, él va a reafirmar que entendió bien por qué tiene que volver. Y contar con registros adecuados antes de proceder a la vacunación. Cuento con el carnet, cuento con mi computadora y veo que el lugar donde estoy tiene la conectividad necesaria para poder hacer el registro online que exige esta campaña para lograr el registro de la vacuna. Entonces, hay etapas en la vigilancia de seguridad de la vacuna, también esto lo hablamos en la capacitación anterior, que hay etapas de investigación. Antes de la licencia de una vacuna, nosotros debemos conocer las pautas de vacunación para completar esquemas y hay una baja sensibilidad para la detección de eventos infrecuentes porque justamente antes de la licencia todavía estamos conociendo y estableciendo cuáles van a ser esos efectos indeseables. Pero una vez licenciada la vacuna, como dijimos en la etapa 4, ya vamos a tener un lineamiento técnico que nos va a hablar de los posibles eventos raros, adversos,
que se han detectado en las etapas investigativas, pero nosotros vamos a seguir vigilando nuestra vacuna nueva, pues nuestra vacuna que estamos utilizando para esta campaña. Y para eso lo vamos a saber hacer a través de una vigilancia activa, que es un reporte voluntario de personas que han sido vacunadas y que nosotros vamos a tratar de captar a través de encuestas telefónicas. Y por el otro lado, cualquier vacunador que detecte un efecto adverso debe informarlo, como siempre lo ha hecho, a través de nuestra ficha online, que es en la ficha de SAVI que tenemos en nuestro sistema nominalizado SICAP. Y eso es lo que nosotros le llamamos nuestra farmacovigilancia o vigilancia de la seguridad de la vacuna en forma pasiva, como lo venimos haciendo siempre. ¿Qué pasa con la embarazada? Otra pregunta que se hace la población. La recomendación será que la mujer embarazada no reciba esta vacuna hasta poseer mayor información. Hubo aproximadamente 2 docenas de mujeres que estuvieron en el ensayo, ninguna ha demostrado todavía ningún efecto en el dañino en el embarazo ni todavía en el feto, pero todavía, y están cursando su gestación, pero esto todavía está en vías de investigación y esta población está fuera del objetivo de la campaña. Y ahora nos metemos directamente en el acto vacunal y vamos a ver de qué se trata el acto vacunal, qué significa el acto vacunal en sí, cuando lo podamos definir como el conjunto de procesos, protocolos y técnicas que se aplican desde el momento en que se recibe a un usuario del sistema sanitario hasta el momento de la aplicación y registro de la vacuna. O sea, desde el momento que llega a la población, se aplica la vacuna y por fin el acto vacunal termina con el registro. El acto de vacunación tiene preparativos, tiene una entrevista, tiene la vacunación propiamente dicha y tiene los cuidados posteriores. Es un elemento clave en las prácticas vacunales para asegurar la mayor eficacia y seguridad. O sea, yo tengo que tener estos pasos sucesivos para lograr una mejor eficacia. Primero me preparé mi lugar de trabajo, cuento con todos los elementos necesarios, llegó el poblador y le voy a realizar la entrevista tratando de rescatar a través de esa entrevista todos esos datos que me hacen falta para saber si es la persona adecuada, si en este momento está sana, si está padeciendo alguna enfermedad, si tiene algún síntoma, si tiene algún antecedente que contraindique la vacuna, y después le voy a ofrecer información de la vacuna, que a lo mejor lo haga a través de una nota aclaratoria, y luego esa persona va a ser conducida a donde esté el vacunador, que a través de la técnica de vacunación va a aplicar la vacuna y luego va a ser registrada esta persona en el sistema online, donde se le entregará otro tipo de registro que es el carnet, que le queda como comprobante a la población de que ha realizado la vacunación. ¿Qué debe conocer un vacunador previo al acto vacunal? Primero, cómo viene la vacuna, si la vacuna es líquida, si es liofilizada, si viene en una jeringa prellenada. La conservación y manipulación. Yo sé que saco esta vacuna del freezer y tengo tantos minutos para descongelarla y tantos minutos para aplicarla. Voy a ver la fecha de vencimiento. La vacuna no debe estar vencida. Conozco bien la dosis que le voy a aplicar, qué jeringa voy a utilizar, cómo la preparo. Conozco el intervalo mínimo, entonces cuando voy a hablar con ese poblador le voy a decir que a partir de 21 días, 28 días, puede volver a aplicarse, no antes. Sí podemos extendernos en el tiempo, pero sabemos que los intervalos mínimos en toda vacunación dice que esa vacuna no sea válida si vuelve antes, si se la aplica antes, se lo aclaramos por qué no puede volver antes. Tengo que tener claro cuál es la vía de administración.
elijo la vacuna adecuada, esto cuando estamos trabajando con varias vacunas al mismo tiempo, o si la vacuna tiene 2 dosis diferentes, mantener bien las condiciones de almacenamiento, cierro bien el freezer, tengo mi heladera de transporte bien cerrada, porque sé que son cosas que perjudican a la cadena de frío y por ende a la viabilidad de la vacuna. Y cuando, como dijimos antes, la persona, el poblador, ya está llegando al vacunatorio, va primero a recibir la entrevista de este promotor de salud, que como nosotros tenemos pensado el acto vacunal, le va a hacer una serie de preguntas que nos va a ubicar en las condiciones en que esté la persona que se acerca al acto vacunal. ¿Está enfermo? ¿Ha padecido en los últimos días fiebre? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Cuál? ¿Se encuentra bajo tratamiento médico? ¿Ha recibido alguna transfusión de sangre o derivado? ¿Está embarazada? ¿Piensa estarlo? ¿Ha tenido antes una reacción a alguna vacuna? ¿Qué vacuna? ¿Qué tipo de reacción? ¿Es alérgico a algún medicamento, alimento, vacuna, látex? Preguntas que nos van a orientar para que nosotros podamos tomar decisiones acerca de cómo vamos a vacunar a esta persona. Durante la vacunación es importante que el vacunador ejerza su lavado de manos. Esto es fundamental. Entre cada acto vacunatorio se tiene que lavar las manos porque el vacunador no va a utilizar guantes, salvo que tenga lesiones abiertas en las manos o se prevea entrar en contacto con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos. De no ser así, los vacunadores no usamos guantes, pero sí el insistente lavado de manos entre cada acto vacunal. De no contar con agua y jabón, se puede hacer a través del alcohol en gel. O sea, nosotros vamos a utilizar alcohol en gel para el lavado de las manos entre un acto vacunal y otro. Preparo todo el material necesario para la administración, preparo mi vacuna, voy a limpiar el lugar de aplicación de la vacuna y lo voy a hacer con solución fisiológica o agua segura. Ustedes saben que no se utiliza ninguna sustancia antiséptica ni alcohol. Y saber bien la persona a vacunar que debe estar cómodamente sentada, relajada, para recibir la vacuna de manera tal de que no pueda desarrollar alguna especie de lipotimia por la impresión que significa un pinchazo en la persona en el momento de la vacunación. Vamos a elegir la zona de una piel, la zona del lugar de aplicación, que tiene que ser con piel intacta, sin lesiones, y no es necesario aspirar luego de aplicar la vacuna a través de la jeringa. Se debe limpiar con algodón y agua destilada o agua o solución fisiológica, y al terminar la inyección retirar rápidamente la aguja, presionar ligeramente la zona de punción con un algodón. No se debe masajear la zona. Se le puede dejar el algodón con una cinta de papel que se utiliza para un ratito, que la persona después puede desechar minutos después de la vacunación. Es muy importante el descarte adecuado de la jeringa y el vial utilizado. No mezclar cortopunzantes con viales de vacunas, que se trata de 2 corrientes de residuos diferentes. Ustedes ven en la foto el descartador y la bolsa roja. Eliminar inmediatamente el conjunto jeringa-aguja en un contenedor de residuos biopeligrosos. Nunca se debe reencapuchar la aguja. Llenar bolsas y descartadores solo hasta sus 3/4 partes, no hasta su totalidad. Sellarlo y cerrarlo. Hay los 5, elementos a tener en cuenta, que nosotros le llamamos los 5 correctos, para lograr una vacunación eficiente, eficaz, correcta y adecuada. Elegir la vacuna correcta, elegir al paciente correcto, elegir la dosis correcta, elegir el sitio correcto de aplicación y elegir la vía de administración adecuada. Esto siempre tenerlo en cuenta en el acto vacunal para lograr una buena calidad del acto vacunal.
Y en esta tercera parte de este encuentro queremos abocarnos a la posibilidad de los accidentes cortopunzantes que pueden existir en el acto vacunal al trabajar con un elemento punzante como es la aguja. ¿Cómo lo definimos? El mecanismo más crítico para la infección y exposición al cortopunzante con un elemento contaminado con sangre. O sea, es el momento en que alguien que está manipulando una jeringa puede exponerse a un elemento contaminado con sangre y accidentarse, pincharse en ese momento, rasparse con la vacuna por una cuestión de, como cualquier accidente, no poder medir o haber descartado mal o moverse con la vacuna o por distintas circunstancias. Los fluidos corporales que pueden transmitir enfermedades sabemos que son la sangre, el semen, flujo vaginal, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pleural. Pero la sangre en este caso es la que nosotros ante la punción en la zona deltoides, vamos a estar en contacto con capilares que contienen sangre y esa persona a través de este líquido corporal es que puede contaminar al objeto punzante y si nosotros nos pinchamos o nos accidentamos con ese objeto, llegamos a contraer la posible infección que contenga esta persona. La prevención del accidente es la mejor opción. Por supuesto, todo accidente debe ser prevenido y evitar potenciar la formación del personal, que es lo que estamos tratando de hacer, presencia de descartadores en el área donde se realizan los procedimientos, uso racional de los métodos de barreras, antiparra, camisolín, vacunación a todos los trabajadores de la salud contra la hepatitis B. Nosotros en los trabajadores de la salud, la prevención de la hepatitis B se hace mediante la indicación de una vacuna específica contra la hepatitis B y el dosaje de su serología para conocer la protección con la que cuentan cuando trabajan con cortopunzantes, ¿verdad? No manipular agujas, no volver a encapuchar las agujas, descartar la aguja en el descartador, ser cuidadoso con la limpieza después del procedimiento, evitar sobrellevar los contenedores plásticos rígidos para descarte, sobrellenarlos. Dijimos 3/4 partes del recipiente, no lleno total. Llego a las 3/4 partes, yo sello ese descartador y de esa manera mantengo la seguridad de que no desborde y pueda de alguna manera provocar un accidente. Todo accidente laboral es prevenible una vez producido el accidente, entonces vamos ya a lo que decimos que tenemos que actuar sobre el accidentado, vamos a indicarle que se lave la piel expuesta con agua y jabón o solución antiséptica o con agua, si hay salpicaduras de mucosa, no deben usarse ningún agente cáustico como por ejemplo la lamanina, ni tampoco realizar torniquetes y se debe derivar inmediatamente, lo ideal sería al vacunador y al vacunado o a la población al vacunador o al vacunado que en ese momento fue vacunado y el vacunador sufrió el accidente para que se le realice la serología con serología para antígeno de superficie y anticuerpo antígeno de superficie en el caso de la hepatitis B, anticuerpos anti-hepatitis C y ELISA para virus HIV. Podrán ser derivados a la sección de infectología para, en el caso de ser necesario, una vez conocidos los resultados de toda esta serología, pueda o no recibir o sea necesario un tratamiento antirretroviral, gamma globulina o vacuna de acuerdo a los resultados con respecto a la hepatitis B. La consulta, por supuesto, debe ser realizada lo antes posible, preferentemente dentro de las 2 horas de post-accidente, y en caso de ser indicado debe iniciarse la profilaxis también lo antes posible, no más de 72 horas, y preferentemente dentro de las 2 horas post-accidente.
Entonces, y esto a modo de síntesis, va a llegar en nuestra campaña la persona a la zona del triage que va a estar en la puerta de los lugares de vacunación, donde se le va a realizar la toma de temperatura, la higiene de manos y se le va a indicar dónde está el puesto de vacunación. Y se va a verificar que esta persona pertenezca a la población objetivo y que cuente a lo mejor con un turno que va a ser otorgado desde una página web de la provincia. Entonces esta persona va a demostrar que ha sido citada previamente a este lugar para ser vacunado. Luego va a llegar cerca del lugar del vacunatorio, donde un promotor de salud va a, una vez que le va a tomar la temperatura, le va a hacer todo el interrogatorio, le va a rociar sus manos. Esto va a ser previo, esto va a ser en la entrada o en las periferia del lugar, como ya dije antes de ingresar al lugar para conocer la temperatura en ese momento y para hacer la higiene de manos, porque nosotros estamos vacunando dentro de la pandemia, donde tenemos que asegurar todas estas medidas que se están desarrollando en todos los lugares donde concurre la población, dado la transmisibilidad de este virus, y además tenemos que lograr el distanciamiento social necesario. Y una vez llegado ya al lugar cercano al punto de vacunación donde se está desarrollando la vacunación, acá sí el promotor le va a realizar la entrevista de lo que hablábamos antes sobre las condiciones actuales y antecedentes de esta persona para ver si está en condiciones de vacunarse, y además le va a entregar esa nota aclaratoria con las condiciones de la vacuna que se está poniendo, aclarando las características, los posibles efectos adversos que se detectaron en las etapas de investigación de la misma, informándole a esta persona sobre las características de la vacuna. Si esta persona luego va a pasar al registrador, que va a contar con su computadora y que va a tener la posibilidad de buscarlo a través del DNI de esta persona en nuestro sistema SICAP, y una vez que lo haya localizado le va a informar que está ya registrado en nuestro sistema o no, para lo cual le va a tener que dar el alta, o sea, ingresarlo al sistema, y le va a explicar que va a proceder luego a la vacunación y que este es un sistema de registro online sumamente necesario para esta campaña, pero que además luego le va a tener que entregar un carnet que va a estar en el acto final de la vacunación, que le va a quedar al poblador. Se procede al acto vacunal en sí, o sea, se realiza el acto mediante la aplicación intramuscular en la región deltoide de la vacuna, y en ese momento el vacunador, luego de retirar la aguja y de proceder al descarte de la misma, le va a explicar los posibles efectos adversos y le va a entregar una nota también aclaratoria de estos posibles efectos adversos, con un número de teléfono o un lugar donde pueda referenciarse si alguno de esos síntomas aparecen luego de la aplicación de la vacuna durante un tiempo determinado, durante los días posteriores a la vacunación. El acto finaliza con la entrega del carnet y este folleto del cual les hablaba, donde va a tener que referirse ante situaciones que se va a aclarar en el folleto que puedan presentarse, como algunos efectos adversos, síntomas o signos que pueda desarrollar la persona luego de la vacunación. ¿Qué hacer? ¿Dónde dirigirse? ¿Con qué teléfono? ¿A qué lugar? Para que se le dé una respuesta y sea atendido. Bueno, como siempre y como hemos dicho en el encuentro anterior, sumamente agradecidos. El Ministerio de Salud de la provincia cuenta con el compromiso de todos y de cada uno de ustedes. De lo contrario, no vamos a poder llegar a este enorme desafío que es la campaña
COVID-19, contra este virus, y queremos que de alguna manera todos contemos con los elementos necesarios, desde la capacitación, los insumos. Todos debemos estar protegidos con un equipo de protección personal que se les va a ser entregados. Estamos trabajando por la seguridad de todos y cada uno de ustedes y para que la población también de manera segura pueda recibir esta vacuna y lograr este objetivo, proteger a la población contra este virus y contra las complicaciones graves que este virus ha ocasionado en la población. Muchísimas gracias. Gracias por estar.